Los mercados accionarios han visto un alto nivel de volatilidad en estas últimas semanas, eh, retrocediendo de lo que habían sido sus máximos de unos 10, 15 días atrás, en una corrección liderada por las acciones que más habían subido, que básicamente el grupo de 5 empresas como son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, que eran las que más habían subido tras la recuperación de la pandemia y que de alguna manera se habían convertido en una porción realmente importante del portafolio del Standard Poor's. Repentinamente estas empresas sufrieron una corrección, en buena medida que se puede explicar por sus altas valuaciones, pero que no tuvo un disparador claramente identificado. Pero a partir de ahí también arrastró un poco al resto del mercado y eso generó una cierta dosis de volatilidad que no se limitó al mercado norteamericano, sino que además también se extendió a otras bolsas en el mundo. Además de lo que puedan ser los temores de evaluación de estas empresas, que habrá que corroborar en los próximos reportes de resultados, también ha habido factores políticos que han incentivado el grado de temor de los inversores, que es justamente en estos tiempos de COVID siempre está muy a flor de piel. Como elementos nuevos en los últimos días y que afectó sobre todo el comportamiento de las acciones europeas, pero que también ha afectado el comportamiento, o la posición en materia de riesgo de los inversores en las distintas bolsas, ha sido el elemento político surgido entre el Reino Unido y la Unión Europea en relación a lo que son sus negociaciones para un posible acuerdo comercial, que en este momento están sumamente empantanadas y con un alto riesgo de ser en definitiva abandonadas. El elemento nuevo en estos días ha sido una legislación interna del Reino Unido que de alguna manera viola el tratado que pocos meses atrás habían firmado el Reino Unido y la Unión Europea, tratando de regular justamente la transición desde lo que era la pertenencia del Reino Unido en la Unión Europea hacia un tratado de libre comercio entre ambas. Recordemos que uno de los factores de disputa durante el proceso de negociación del Brexit fue la situación de Irlanda del Norte. Lo que se buscaba en las negociaciones era el establecimiento de una frontera de hecho entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur que pudiera eventualmente además dañar lo que había sido el proceso de paz en la isla de Irlanda, y por eso a los efectos de aduaneros se había creado una especie de control aduanero en el mar de Irlanda, entre comillas, dado que la situación de Irlanda del Norte desde el punto de vista aduanero quedaba bajo un estatus un tanto especial, ya que quedaba bajo el control o la supervisión de la Unión Europea en lo que tuviera que ver con el movimiento de mercaderías hacia afuera del Reino Unido. Entonces, esta suerte, digamos, de doble aduana o de aduana interna en Irlanda del Norte era una situación que siempre había molestado a la administración del primer ministro Boris Johnson, y con una legislación emitida en estos días justamente se trata de apartarse de lo estipulado en el acuerdo con la Unión Europea, lo que ha sido considerado una violación de ese tratado por parte de la Unión Europea con las quejas correspondientes. La postura de Boris Johnson es bastante dura en términos de la negociación, un poco tratando de que también la Unión Europea ceda en lo que son sus pretensiones, tratando de diferenciarse en ese sentido de lo que había sido la conducta de la administración de Theresa May, su predecesora, pero muy probablemente esta jugada termine en que el Reino Unido termine sin acuerdo alguno con la Unión Europea, lo que eventualmente es mucho más perjudicial para el Reino Unido que para la Unión Europea. Por lo tanto, si pensamos en consecuencias a largo plazo, realmente la situación del Reino Unido no luce como auspiciosa,
máxime con que este antecedente de legislación por la cual se rompe un acuerdo internacional le puede dificultar a Inglaterra la celebración de otros tipos de acuerdos comerciales con otras regiones. De hecho, ya los demócratas en Estados Unidos han dicho que de ninguna manera aceptarían celebrar un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido si, por ejemplo, con medidas como la adoptada, se pone en riesgo el proceso de paz en Irlanda. Además, China también ha tomado nota de este apartamiento por parte de Inglaterra de la regla de los acuerdos internacionales y ha tomado medidas unilaterales, por ejemplo, en materia de protección o de intervención en Hong Kong, con lo cual la conducta de Gran Bretaña realmente ha sido un elemento que ha tomado nota y ha tenido cierto grado de preocupación por parte de los inversores. A la situación de Gran Bretaña se suman otros elementos ya conocidos, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en un ambiente electoral en Estados Unidos probablemente siga teniendo notas de aspereza, dado que la administración Trump ha notado que es uno de los aspectos en los cuales electoralmente les da mayor rendimiento y le permite diferenciarse de lo que puedan ser las posturas del candidato demócrata Joe Biden, el cual a su vez desde el anuncio de su vicepresidenta, de su candidata a vicepresidenta, también ha caído en las encuestas y se ha aproximado bastante a Donald Trump, con lo cual las expectativas de reelección de Donald Trump, que parecían bastante disminuidas, ahora han crecido significativamente. Por lo tanto, con un panorama político incierto en Estados Unidos, una situación también de discusiones en materia comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, sumado a las preocupaciones que empiezan a aparecer entre los inversores sobre, en cuanto a que haya ido demasiado lejos la recuperación en el mercado accionario, especialmente concentrada en 5 acciones, y con el coronavirus como telón de fondo que realmente no da muestras de ceder significativamente, ciertamente la situación de los mercados aparece como muy volátil. De todas maneras, nuestra preferencia sigue estando por el equity, digamos, a mediano plazo. Encontramos que hay realmente un exceso de valoración en los bonos. Es dudoso conocer o afirmar que esta situación de muy bajas tasas de interés vaya a permanecer durante demasiado tiempo. Por lo tanto, los potenciales efectos negativos sobre la evaluación en los bonos en caso de cualquier reversión, sobre todo con Estados Unidos, donde las presiones inflacionarias gradualmente vienen ganando espacio, puede eventualmente generar un vuelco sobre el mercado de renta fija. El mercado de renta variable, más allá de sus problemas de evaluación, ciertamente se encuentra estimulado por lo que han sido las medidas fiscales y monetarias adoptadas por distintos países. Esta semana ratificó su línea en ese sentido el Banco Central Europeo y por lo tanto todo ello sigue más allá de la volatilidad, dando un panorama en general más favorable para las acciones que para los instrumentos de renta fija.